viernes que viene. Bien, vamos a empezar por algo que creo que yo ya les comenté. Esto es parte del prólogo del libro Psicopatología General de Jasper de 1919, en donde básicamente, esto después lo pueden leer, él se queja del estado del conocimiento, imagínense, en Alemania del 19, en su esplendor, y, y critica también a los compendios hechos para la práctica versus a un saber que apunte al conocimiento más básico. Se los pongo porque es interesante por esta cuestión para que lo lean con tranquilidad, por esta cuestión de Karl Jasper. Ustedes saben que fue discípulo de Husserl, que fue un filósofo fenomenólogo. Jasper fue filósofo y psiquiatra, y también después tuvo otro discípulo que se llamó Schneider, que es también fenomenólogo, pero bastante menos destacado que Jasper, que fue psiquiatra. Y bueno, la mirada como exigente, ¿no?, que tiene sobre la disciplina y sobre su época, y sobre, ahora vamos a ver en el segundo párrafo, dos modelos de ver la educación. Esa exigencia de Jasper nos viene bien para refrescar, aunque creo que ya se los he dicho, que los PowerPoint y las clases que tienen los cuadernillos, las que hay, sean como disparadores para que ustedes busquen fundamentalmente en tratados actualizados otras profundizaciones. Quién sabe, no lo puedan hacer ahora, es cierto, porque es maratónico el programa, realmente maratónico, pero en el momento que puedan vayan familiarizándose con el tratado que tengan a mano, que más les guste, vayan consiguiéndolo para en algún momento ver otras perspectivas. Respecto del párrafo de Jasper, como dice ahí en el segundo apartado, se puede leer en este párrafo cuestiones que estaban marcando fuertemente la época, ¿no? Las universidades estadounidenses proponían un modelo diferente al europeo porque apuntaban a enseñar herramientas para la práctica. Las estadounidenses apuntaban al entrenamiento para la resolución de algunos problemas. En cambio, el modelo europeo era un modelo más básico, más básico en el sentido que apuntaba más a la ciencia básica, a una educación más general, de modo que la gente, los profesionales, conociendo las cuestiones más básicas, pudiesen, ante problemas nuevos, estar capacitados para crear soluciones nuevas. Entonces, lo que Jasper está discutiendo básicamente son con las universidades estadounidenses. No le gusta el modelo estadounidense de aplicación de prácticas y técnicas y procedimientos, a veces con escasa, no siempre, ¿no?, por supuesto, con escasa profundización teórica. Hoy nosotros y el mundo tiende a un modelo más mixto, y en donde, como es tan amplia la medicina, es tan amplia la psiquiatría, tampoco se puede ir a las bases, a lo más básico de la psiquiatría, porque por eso les decía, el tratado, cuando puedan abordar algún tratado, vayan haciéndolo de a poco, porque no solamente es inabarcable hoy por hoy la clínica médica, sino que hasta la psiquiatría es inabarcable en todas sus perspectivas. Bien. Y fíjense que, bueno, otrora predominó un modelo, primero el europeo, después el estadounidense, y hoy esta espiral dialéctica de la historia hace que estemos en un mix, ¿no? Vaya a saber en qué terminaremos después. Ya que estamos en el tema de la historia, les quiero recomendar también, para cuando tengan tiempo, no es para ahora se tienen que abocar 100% a lo que vienen viendo en las clases, en los cuadernillos y en los exámenes que ya están próximos. Un libro de Paul Bergerie, que se llama Los Fundamentos de la Clínica, que trabaja la historia de la psiquiatría desde el inicio con Pinel, en la época de la Revolución Francesa, 1789, y la trabaja no como una historia lineal, sino como una progresión también dialéctica, ¿sí? Dialéctica, ustedes saben que es el diálogo, el interjuego entre tesis, antítesis y síntesis, ya lo hemos visto, creo también, producto de la interacción de los métodos de investigación que hay en ese momento. O sea, uno puede avanzar en una ciencia de acuerdo a qué métodos de investigación tiene a la mano, de las hipótesis que van surgiendo, del saber que estuvo acumulado a lo largo de los años anteriores, del encuentro con los hechos, y por otro lado, el encuentro con los hechos y los medios
técnicos, es decir, a medida que los medios técnicos avanzan, te permiten obtener respuestas que sin esos medios técnicos, por ejemplo, no podrías haberla tenido. Así que, es decir, que no es una mera cuestión de cognitiva, intelectual, sino que hay un interjuego también social y de la tecnificación que haya habido o vaya a haber en cada época. ¿Por qué es muy importante conocer la historia de la psiquiatría? Porque en la historia de la psiquiatría hay muchos, digamos, callejones sin salida y quizás perdamos nuestra vida útil como psiquiatras esperando resolver callejones sin salida que se vienen esperando que se resuelvan hace 100 años o recorriendo caminos que ya se saben que no resultaron. Entonces, conocer la historia es una forma de no estar volviendo a empezar permanentemente y de ver, siempre la oportunidad de ver cómo nuestro presente está atravesado por nuestro pasado. Bien, yo les quiero comentar lo que dice el DSM-4, que estemos en el DSM-5 y después vamos a llegar a eso, respecto de esquizofrenia, y al lado, a la izquierda, tienen los criterios de Kraepelin. Ustedes van a ver que dice que este resumen del DSM-4 dice que hay un criterio A, ¿sí? En donde hay 5 síntomas característicos, ¿sí? 2 o más de los siguientes, de esos 5 síntomas, 2 o más, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de un periodo de un mes, ¿sí? O menos si ha sido tratado con éxito. ¿Por qué dice un mes o menos si ha sido tratado con éxito? Dice así porque, por ejemplo, estamos en una guardia, como están en el aeronáutico, y que hay un paciente con un cuadro psicótico que pensamos que podría ser esquizofrenia, y obviamente le vamos a dar antipsicóticos. Si el cuadro no es muy florido, bueno, los antipsicóticos tienen un tiempo de latencia de acción, aproximadamente 4 semanas o un poco más, pero vamos a ver que igual de inicio lo va a sedar y el cuadro va a ir mejorando, o sea, y probablemente ya la persona esté sin los delirios o las alucinaciones, que son los síntomas que están ahí, ¿no? O el lenguaje desorganizado, por la incoherencia o por el descarrilamiento o el comportamiento catatónico o desorganizado, hayan desaparecido antes del mes. Entonces, por eso dice, o menos de un mes si fue tratado con éxito, porque no vamos a estar esperando al mes para ver si es una esquizofrenia, sería una iatrogenia eso. ¿Se entendió? O sea que lo que se llama periodo de estado tiene que durar un mes o menos si fue tratado con éxito. Un mes con esos 5 síntomas. El último es el más grave, que son los síntomas negativos, por ejemplo, el abramiento afectivo, la logia y la bulia. Si ustedes ven, estamos hablando de periodo de estado. Un mes o menos si fue tratado con éxito, pero recuerden que para el DSM la esquizofrenia tiene que durar 6 o más meses. ¿Por qué 6 o más? 6 meses o más. ¿Por qué? Porque cuenta, obviamente, el periodo prodrómico y el periodo de estado y el periodo de residual, de convalecencia. En total deben sumar 6 meses o más, ¿sí? Ya vamos a ver que hay toda una arquitectura en el DSM a medida que veamos después de estas 6 clases los otros trastornos psicóticos, en donde gran parte de esa arquitectura del manual de clasificación tiene que ver con cuánto dura el cuadro psicótico, ¿sí? No es lo mismo que dure 6 meses o más para el DSM que dure entre 1 y 6 meses que dure menos de un mes. Y los va a llamar diferentes, ¿sí? Y fíjense que hay una nota que va a desaparecer en el DSM-5, una nota de claro perfil schneideriano. Dice que solo se requiere un síntoma del criterio A si las ideas delirantes son extrañas, ¿sí? Muy extrañas, o si las alucinaciones consisten en una voz que comenta continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos voces conversan entre sí. Esto de que solo se requiere un síntoma de criterio A si las alucinaciones son de este tipo, voces que conversan o comentan las acciones, o ideas delirantes muy extrañas, en el DSM-5 se sacó. Lo que quiere decir es que perdió fuerza la idea de síntoma patognomónico schneideriano. Esto lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante,
pero esa nota era como un representante del DSM de los síntomas de primer orden de Snyder, que se suponía que delirios muy extraños o voces que comentan los actos o hablan entre sí eran prototípicos, eran patognomónicos de esquizofrenia, hasta que hace más o menos 10 años, un poco más de 10 años, se supo que no, que aparecían en otros cuadros psicóticos, como el esquizofreniforme, el trastorno psicótico breve, pero aún en los trastornos bipolares con síntomas psicóticos. Entonces, cuando se vio que podían aparecer, por ejemplo, en trastornos bipolares con síntomas psicóticos, voces que hablan entre sí o que comentan los pensamientos o que comentan los comportamientos o ideas delirantes extrañas, entonces cayó la idea de que era patognomónico de la esquizofrenia y el DSM-5, cuando llegó su turno de salir a la cancha, eliminó esta nota. O sea que no es un mero detalle, digamos, editorial, implica toda una cuestión de fondo. Después van a ver que el criterio B habla de que hay disfunción social y laboral. Esto es porque el DSM hace mucho más hincapié en la disfunción social y laboral de la esquizofrenia que la CIE-10. No todos los esquizofrénicos son iguales, y hay esquizofrénicos que, aunque les parezca mentira, tienen poco impacto disfuncional social o laboral, y esto lo recoge la CIE-10, y lo recoge, no lo recoge el DSM, con lo cual son miradas diagnósticas muy parecidas, pero diferentes. Ya con esto y algunas otras cosas, nos vamos a ir dando cuenta que el DSM va a diagnosticar menos esquizofrénicos y que la CIE-10 va a diagnosticar más esquizofrénicos. La CIE-10 tiene un criterio de inclusión más amplio. Para la CIE-10 no hace falta que haya disfunción social laboral, y sobre todo, y por sobre todas las cosas, el cuadro debe durar un mes o más. O sea, para la CIE-10 el esquizofreniforme no existe, ¿sí? Si dura entre 1 y 6 meses, para la CIE-10 no es esquizofreniforme, es trastorno esquizofrénico, entonces tiene una inclusión mucho mayor. Con inclusión mucho mayor, quiero decir que muchos pacientes que en uno serían catalogados como pacientes esquizofreniformes, en otro, en la CIE-10, será catalogado como esquizofrénico, y entonces engrosará la cantidad de gente que sea la CIE-10 catalogada como esquizofrénica. Nada más que eso, no estoy diciendo ningún juicio de valor. Sí. En la medida en que sigan los síntomas, lo van a catalogar como esquizofrenia. ¿Qué? Ok, dale. ¿En cuál de los manuales, Matías? Cuando en el DSM-5, que en la medida en que sigan los síntomas, que están dentro, el paciente está dentro de esquizofreniforme, cuando llegue el tiempo, lleguen los 6 meses, le van a poner la tilde dentro de esquizofrenia, nada más. Exactamente. El diagnóstico de esquizofreniforme uno podría decir que en el DSM es provisorio, y que si después uno comprueba que entre los 3 periodos, prodrómico, estado y residual, excede los 6 meses, va a cambiar ese diagnóstico provisorio de esquizofreniforme y va a pasar a llamarse esquizofrenia. Cosa que se vendría llamando así si uno estaría usando la CIE-10 desde el primer mes, desde el día 1 después del primer mes. Lo cual insisto, no es mejor ni peor. La idea de esquizofreniforme, que ya lo vamos a ver en su momento, se intentó y se logró muy parcialmente, pero algo se logró, pensarlo como un cuadro diferente y también no estigmatizarlo con el nombre esquizofrenia. Obviamente no fuimos suficientemente creativos los psiquiatras, porque esquizofreniforme no hace falta ser de premio Nobel para darse cuenta que está vinculada con la esquizofrenia. Pero la idea fue esa, digamos, no rotular ni estigmatizar tan rápidamente. Algún efecto tuvo, uno ve que aproximadamente la mitad de los pacientes esquizofreniformes no cambian de diagnóstico, pero bueno, eso es tema de otra clase, y que se quedan en el medio de camino entre 1 y 6 meses y se comportan a veces diferente en la mitad de los casos que un esquizofrénico. O sea, tiene un mejor pronóstico, para decirlo sencillamente. Otra cosa que nos ayuda el manual es a tratar de
hacer diagnósticos diferenciales. Nos pide que hagamos exclusión de que los síntomas psicóticos no sea un trastorno esquizoafectivo, que es uno de los otros trastornos psicóticos que vamos a ver cuando terminamos esquizofrenia, y que tampoco sea producto de un trastorno de estado de ánimo, depresión con síntomas psicóticos o manía con síntomas psicóticos, es decir, bipolaridad con síntomas psicóticos en el segundo caso, que no sea algo que es frecuente hoy por hoy por consumo de sustancias, ¿no? Que no tenga un cuadro alucinógeno porque tomó LSD, que no tenga una enfermedad médica, o sea, nos ayuda a decir, bueno, somos médicos, ok, parece que se trata de una esquizofrenia, pero hoy por hoy negarle algunos estudios a alguien, por ejemplo, una resonancia de cerebro, y no profundizar de si pueda tener, por ejemplo, un tumor, es complicado, digamos. Nos ayuda a no saltearnos algunos pasos. Y también la relación con un trastorno generalizado del desarrollo, en tanto se supone que pacientes con TGD, TGD es la abreviación de trastorno generalizado del desarrollo, son más propensos a tener síntomas psicóticos. Entonces, ¿por qué dice que el DSM-4 es neocrepeliniano? ¿No? Esta diapo. Porque si ustedes ven los síntomas de que Emil Kraepelin proponía para lo que él llamaba demencia precoz, así la empezó llamando Morel, y fue un término que después tomó Kraepelin, uno ve que Kraepelin proponía trastorno de la atención y de la comprensión, ¿sí? Alucinaciones, especialmente auditivas, sonorización del pensamiento, trastorno del curso del pensamiento o asociaciones superficiales o laxas, alteración del juicio, aplanamiento afectivo, conductas patológicas tales como obediencia automática, ecolalia, ecopraxia, impulsividad, agitación, catatonia, estereotipos, negativismo, autismo, o sea, básicamente todo lo que el DSM pone en el criterio A, ¿sí? Por eso se dice que es neocrepeliniano, ¿sí? Ya van a ver que otros autores como Bloiler, si bien coincide bastante en lo sintomatológico, hace hincapié en otra cosa. Kraepelin mismo hace hincapié en el punto número 2, a que ahora vamos a ir. Y Snyder, como les dije, hace hincapié en el ya pasado de moda síntomas de primer rango o patognomónicos. Igual no fue el único que hizo. Bloiler también consideraba algunos síntomas patognomónicos que ya están como de moda. Bien. El punto 2, que dice, según el curso de la enfermedad, uno podría considerar para Kraepelin era crónico, invalidante y progresivo. Esto hoy, ya lo vamos a ver también más adelante, no es así, pero él lo pensaba así. Para él la evolución de la enfermedad era determinante. O sea, una esquizofrenia no podía evolucionar a otra cosa que no fuera lo que él llamaba demencia precoz, ¿no? Porque aparecía tempranamente. Es más, terminó sus días diciendo que si no era esa la evolución hacia una demencia, no se trataba de una esquizofrenia. Los estudios posteriores a Kraepelin no han corroborado esto y dan bastantes alternativas de evolución de las esquizofrenias, y no todas tienen una evolución tan invalidante y crónica y progresiva. Para la CIE-10 son un poco menos, y para la CIE-10 son bastante menos las que evolucionan tan mal. Obviamente para Kraepelin la etiología era endógena, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, pasamos entonces a la otra, en donde en esta diapo ustedes tienen que retener más o menos el criterio A de DSM y el criterio C sobre todo, pero sobre todo el criterio A, en donde uno puede ver al DSM-4 también como la suma de los criterios de Snyder más la asociación, más la alteración de la asociación, mejor dicho, y el aplanamiento afectivo de Bloiler. Empecemos por Bloiler, ¿no? Que fue un autor, desde mi punto de vista, bastante más interesante, que es muy interesante y más que Snyder. Pero él, una de las cosas que lo hizo famoso es que la misma énfasis que ponía Kraepelin en la evolución, él no lo ponía en la evolución, sino que lo ponía en dividir la sintomatología básica de la sintomatología accesoria. ¿Sí?
¿Cuáles son la sintomatología básica? Son las 4A. Alteraciones del afecto, alteración de la asociación del pensamiento, también lo van a encontrar como alogia hoy por hoy, ambivalencia y autismo. ¿Sí? Básicamente son las 4A de Bloiler, que lo van a encontrar muy frecuentemente, y él consideraba que a partir de ahí, a partir de la alteración del afecto, a partir de la alteración de la asociación del pensamiento, ¿sí? De la ambivalencia y del autismo, iban a aparecer, iban a emerger, digamos, para ser más poético, iban a emerger como si fuera el hielo de un iceberg, los síntomas accesorios más visibles como la punta del iceberg, que eran las alucinaciones, los delirios, ¿sí? Y los trastornos del lenguaje, de la escritura, de la personalidad, las cuestiones motoras como la agitación, la agresividad, etcétera, las catatónicas. Pero lo que eso eran para él como epifenómenos, lo accesorio, de lo básico o elemental que son las 4A. Y él hacía mucho hincapié en esto, tanto como Krepelin hacía hincapié en que tenían que evolucionar hacia la invalidación demencial. En cambio, Bloiler no pensaba que tenían que evolucionar hacia la evolución demencial, y tampoco Krepelin pensaba que era tan importante esta separación respecto de las 4A, aunque en el pool de síntomas, estaban de acuerdo hasta con Snyder, que fue posterior igualmente, que, si ustedes ven, divide los síntomas de primer orden, ¿sí? Y los de segundo orden. Los de primer orden son pensamiento audible, que es lo mismo que sonorización del pensamiento, voces que dialogan o discuten. Acuérdense que esto estaba en la nota. Acuérdense que los síntomas de primer orden de Snyder eran considerados patognomónicos, y por eso la nota desapareció en el DSM-5. Voces que comentan sus actos, que estaban incluidas en la nota del DSM-4, y por eso desapareció en el DSM-5, porque no se considera patognomónico. Voces que comentan sus actos, lo mismo. Pasividad somática, que hace alusión a lo que se llama aparato, también se llama aparato de influencia, que el sujeto está con una pasividad enorme respecto de la influencia de su aparato alucinatorio, y hace lo que su aparato alucinatorio hace pasivamente, lo que su aparato alucinatorio le pide que haga. Es un claro indicador de riesgo suicida, porque se podrá imaginar que si le dice de riesgo agresivo, digamos, autoagresivo o heteroagresivo, pues si le dice matate, se mata, y si le dice mata a alguien, lo mata. Robo o pensamientos ajenos o inducidos, ¿sí? Que esto ya lo han visto con Esther, transmisión del pensamiento, percepciones delirantes, y vivencias de que experiencias de la voluntad, afecto e impulso son causados por otros, o sea, no son causados por la propia psiquis. Son como el robo del pensamiento, la iniciación del pensamiento, hechos por otros, o la transmisión misma del pensamiento generada por otros. Eso es lo que consideraba patognomónico y de primer orden, y mucho de esto se desvaneció. Pero otra forma de ver el DC, y qué consideraba de segundo orden, eran las alteraciones en la percepción, las ideas delirantes más súbitas. La perplejidad es un tema muy importante, porque la perplejidad está siempre presente, o no, siempre presente no, muchas veces presente, y no hay que confundirlo con un síndrome confusional, ¿sí? Ustedes saben que el síndrome confusional es básicamente un síndrome orgánico, pero a veces descriptivamente o sintomatológicamente se confunde, porque la perplejidad hace que la persona no preste atención, no esté concentrada, esté desorientada, porque es tanta la fuerza, la pregnancia de los síntomas en la esquizofrenia, que está como desconectado, ¿sí? Como confuso, sin ser un verdadero síndrome confusional. Esto todos los clásicos, quizás yo no pueda explicarle con cuál tamaña clarividencia la tenían recontra clara, ¿no? Como ningún clásico confundía el síndrome confusional con la perplejidad de la pregnancia de los síntomas positivos. ¿Me escuchan? Porque hay un poco de ruido en la calle. Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, se escucha. Sí, Buenísimo. Y entonces por esta diapo podemos considerar que el DSM-4 de Snyder aportaría los síntomas positivos, sí, del DSM-4, y Bloiler aportaría los síntomas negativos. Básicamente, las 4A básicamente son síntomas negativos, ¿sí? O sea que por eso también se lo podría ver como una suma de criterios snyderianos y de bloilerianos, por decirlo de alguna manera. Hago una pequeña digresión para que no se aburran tanto y para que tengan ojo con esto.
pensamientos audibles es lejos no solamente no son patognomónicos, sino que, aunque les parezca mentira, pueden aparecer en muchas personas. No hace falta que se expongan, pero hablando con amigos psiquiatras, a ver, yo cuando pienso, por ejemplo, puedo estar pensando, mamita, qué largas son las clases que nos esperan y cuánto tengo que esforzarme en tratar de que entienda y ustedes en tratar de entender y memorizar. Yo lo pienso y lo pienso sin sonido. O sea, no tengo sonorización del pensamiento. Mi pensamiento es silencioso. ¿Se entiende la diferencia entre pensar sin sonido y pensar con sonido? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Los Sí, autistas hablan pero mucho, tienen una colalia algunas veces para aprender. Los niños tienen también de repetir sus pensamientos. Sí, pero mirá que ecolalia, Rodrigo, es diferente a lo que yo estoy diciendo. Ah, Ecolalia, vos lo decís, repetís en voz alta, que te escuche Ruth, José, Matías, Carla, te escuchan porque repetís. En la sonorización del pensamiento, no te escucha nadie, pero vos, la sensación interna que tenés, es que tu pensamiento no es silencioso, es que vos te escuchás a vos mismo pensar. Es como si escuchases tu pensamiento, tu voz, sin una ser una pregunta, alucinación, obviamente que no es una alucinación intrapsíquica. Sí, decime, Ruth. sí, no, una pregunta. Si son, porque estás diciendo, se escuchan a sí mismos el pensamiento, ¿tiene que Sí, ver también con los que, esto que se comenta, piensan en voz alta, o vos ves que están hablando, ves la boca moverse, por más que no los escuches, pero porque están como hablando su pensamiento? tampoco. Ah, Los que piensan en voz alta son los que vemos por la calle y uno los ve caminando y hablar y parece que van pensando y hablando solos como pensando. Es gente que puede haber acá, ¿cuántos somos? Somos un montón, somos 28. 28, puede haber gente, como me pasó a mí cuando hablaba con estos amigos psiquiatras, que la tengan la sonorización del pensamiento, que es que cuando se ponen a pensar, ellos, su pensamiento, lo sienten adentro de la cabeza. No es una alucinación intrapsíquica, no es que son pensamientos alucinatorios, erróneos, no es que no lo reconocen como propio, es su propio pensamiento que tiene un poco de volumen, digamos, tiene un par de rayitas, una o dos rayitas de volumen. En cambio, el volumen de mi pensamiento está en cero y el de la mayoría de las personas está en cero. Pero hay gente, y esto es lo que le quiero transmitir, que lejos de considerarse patognomónico de la esquizofrenia, hay gente normal que tiene sonorización de pensamiento. No hace falta que ninguno de ustedes me diga si la tiene o no. Pero esto es comprobable para mí, muy comprobable a partir de que empecé a preguntar, cuando se daba, ¿no? No es que le abría la puerta de mi casa a alguien y le preguntaba, che, vos tenés sonorización del pensamiento, y le explicaba lo que era, sino que me empecé a interesar, y sí, hay un porcentaje de gente que tiene, que escucha lo que piensa, se escucha lo que piensa, internamente, sin que se, que otro lo escuche. Bien. En todo caso, lo que sí es muy importante en psiquiatría es focalizar en si cambió. Por ejemplo, si fulano nunca tuvo sonorización de pensamiento y en un momento empieza a tenerla, bueno, ahí ya es otra cosa. Porque todos los que pude ver que les pasaba desde siempre. Como que forma parte ya de una organización de la personalidad. Su personalidad funciona así. En cambio, en psiquiatría siempre es importante ver si hay algo que no estaba, no tenían antes sonorización de pensamiento, y de pronto este, empezaron a tenerla. ¿Podríamos diferenciarlo de la alucinación auditiva, que el paciente diga, por ejemplo, me escucho a escucho voces o escucho a alguien que me dice tal cosa? Claro, Carla, muy bien. O sea, una cosa es escucharte lo que vos estás pensando y te reconoces a vos misma en ese pensamiento, y otra cosa es que digas, escucho voces que vienen de adentro o de afuera. En un caso serán las mal llamadas pseudoalucinaciones, mal llamadas porque
son alucinaciones intrapsíquicas. O las alucinaciones también mal llamadas verdaderas, ¿sí? Porque parece que las otras fueran falsas, y ninguna de las dos son falsas. Y es diferente, claro, como vos bien dijiste, porque la persona que alucina tiene una experiencia extraña respecto al fenómeno alucinatorio, ¿sí? No tiene la experiencia que tiene la persona que es normal y tiene sonorización del pensamiento, de que sí, ese es mi pensamiento, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien, ¿se entendió esto? ¿Sí? Sí, sí. Seguimos entonces. Bueno, acá es lo que veníamos hablando, a ver si nos olvidamos de algo, las 4A de Bloiler, consideraba las alucinaciones y delirios como síntomas accesorios. De esta manera también Bloiler crea un criterio de inclusión muy amplio, porque todo lo que, digamos, gente que tiene alteración de la asociación del pensamiento, aplanamiento afectivo, ambivalencia y autismo, puede no alucinar y no delirar, pero para él pueden ser considerados esquizofrenia, ¿sí? Por ejemplo, volvemos al TGD. Alguien con TGD puede tener estas 4 síntomas y no estar alucinando y delirando, pero igual ser considerado como que está esquizofrénico. O sea, el criterio de exclusión es también muy amplio. Los síntomas fundamentales debían tener lugar en ausencia de compromiso primario de la orientación y la memoria, ¿sí? Acá lo mismo, digamos. No es que hay síntomas fundamentales, perdón, no es que hay síntomas fundamentales porque hay alteración de la orientación y la memoria, y entonces no hilvana bien el pensamiento, o está ensimismado. No. La orientación está bien, no está desorientado, no está confusional, y tiene los síntomas fundamentales. Bloiler fue el que llamó a la esquizofrenia, el que se opuso a seguir llamando la demencia, porque él consideraba que la evolución no era siempre un deterioro, y que el deterioro no era un verdadero deterioro demencial, sino que era un deterioro esquizofrénico, diferente al demencial, y que además no era precoz, como la llamaba Kraepelin a partir de Morel, que la llamaron demencia precoz. Entonces, él le cambió el nombre y le puso esquizofrenia, que quiere decir mente dividida, no solamente por la personalidad dividida, sino por las funciones psíquicas también como escindidas, divididas también. Y también fue creador de las 4 divisiones clásicas de la esquizofrenia: simple, befrénica, catatónica y paranoide, que no sé si alguna vez se pusieron a pensar, pero reflejan la mayor o menor preponderancia de las manifestaciones fundamentales de Bloiler, ¿sí? Son únicas en la esquizofrenia simple. La esquizofrenia simple es una esquizofrenia que solo tiene síntomas fundamentales, dicho en los términos de Bloiler, o síntomas negativos, dicho en los términos contemporáneos, y superada, en cambio, muy superada por los delirios para Bloiler en las paranoides, delirios y alucinaciones, en las esquizofrenias paranoides, ¿sí? En las hebefrénicas y catatónicas había lo que hoy se llama más síntomas intermedios, que están vinculados más al lenguaje y a la conducta. Antes se los consideraba positivos, hoy se los tiende a considerar intermedios, aunque muchos los siguen considerando positivos. Igual esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que quede bien claro es, en un extremo, esquizofrenia simple, solo síntomas negativos o fundamentales de Bloiler, como quieran, más modernamente síntomas negativos. En el otro extremo, esquizofrenia paranoide, lo que sobra son alucinaciones y delirios, y puede o no haber, inclusive puede no haber síntomas negativos. Si yo les pregunto a ustedes, una esquizofrenia paranoide que tiene un montón de alucinaciones, un montón de delirio, y no tiene síntomas negativos, tiene mejor pronóstico o peor pronóstico que la que tiene síntomas negativos. Que una esquizofrenia paranoide que tiene síntomas negativos, además de alucinaciones y delirio. Mejor pronóstico.
Los Mejor, síntomas pero depende. Si es bien desorganizada, es bastante mejor. Y si tiene un delirio muy bien sistematizado, muy rígido, muy duradero, y ahí ya, y que condiciona conducta con alucinaciones, que condicionan los delirios, ahí ya sería el peor pronóstico. Si está así bien sistematizado, verosímil, Sí, aceptado por la cultura. eso es cierto, Rodrigo, solo que agregaste algunos condimentos en la respuesta y era más sencilla la pregunta. Una esquizofrenia paranoide, o sea, que tiene mucha alucinación y mucho delirio, que en general está mal sistematizada, pero para lo que son las esquizofrenias está aceptablemente sistematizada. Respecto a los síntomas negativos, que tenga síntomas negativos, que no los tenga, ¿lo hace de mejor o de peor pronóstico? Pasa peor. que sí, ¿Tiene síntomas ¿De negativos? peor cuál, Santiago? es peor que tenga síntomas negativos porque responden menos al tratamiento farmacológico. Exacto, exacto. Casi que, bueno, por eso esta clase se llama las esquizofrenias, ¿no? Porque las esquizofrenias son un montón de síndromes que las estudiamos como si fuera un trastorno y en realidad parecería ser que son como varios trastornos, porque no tienen nada que ver cómo evoluciona una esquizofrenia paranoide sin síntomas negativos, entendiendo, Matías, por síntomas negativos el aplanamiento afectivo, la abulia, la alogia, la anedonia, ¿sí? En tiempos contemporáneos, que la que no tiene síntomas negativos que la que tiene síntomas negativos. O sea, va a evolucionar mucho mejor la que no tiene síntomas negativos y va a evolucionar mucho peor la que tiene síntomas negativos. ¿Qué les queda de esto? Es varias cosas. Que las esquizofrenias no son todas iguales y que una cosa que marca mucha diferencia, es la presencia o ausencia de síntomas negativos. ¿Sí? Doc, quiero hacer una consulta también. Dale, José. También estaba yo leyendo, pues, que hay las esquizofrenias que son de temprano e inicio, pues son las de inicio temprano, son que las que son pues, de diagnóstico tardío son más difíciles al tratamiento, o sea, más fácil las de menor pronóstico que las que se diagnostican con mayor Las de tiempo inicio de diagnóstico. tardío son de peor pronóstico que la de inicio, O dicho sea, al revés. Las de inicio temprano, ajá. son de peor pronóstico que las de inicio tardío. Ah, ok, ok. Ya, ya. Las de inicio temprano. Eso sí tiene algo que ver con lo que decía Rodrigo, que metía otros condimentos. Como decía, uno de los condimentos que ponía Rodrigo era esto. Yo no estoy diciendo que lo único que hace el pronóstico sean los síntomas negativos. Yo estoy diciendo que es un condimento muy importante. Otro condimento, José, es el que decís vos. Cuando el trastorno te agarra, si te agarra cuando tu mente está poco desarrollada, es decir, de inicio temprano, va a tener el paciente peor pronóstico. Si lo agarra con mayor madurez, con más mecanismos defensivos de afrontamiento, aunque la enfermedad pueda ser la misma, la persona va a tener más herramientas a los 30 años para luchar con ese trastorno que a los 15, como en la befrenia. O sea, Entonces, tardía diríamos después de la adultez joven, ¿no? O sea, después del adulto joven. la tardía, sí, digamos, a partir de los 20 y pico de años, que suele ser la paranoide, la tardía suele ser la paranoide, Sí, sí. tiene, por ejemplo, mejor pronóstico que la hebefrénica, que suele ser en la adolescencia. Claro. O sea que esto ya lo vamos a ver, qué sé yo, no sé, en la quinta clase, o no me acuerdo ya ni en qué clase, de esquizofrenia, los indicadores de pronóstico en la esquizofrenia, hay muchos, pero yo les quiero hacer mucho hincapié, porque estamos justo hablando de eso, en que los síntomas negativos son recontra importantes. Perdón, Doc. Recontra. Sí. Todo esto, tanto hebefrenia como paranoide, en DSM-5 lo perdimos, no está más. Muy bien, Matías, sí, lo perdimos. En nuestras cabezas, no. Y yo voy a tratar de darlo, porque a mí me parece que tiene como una cuestión didáctica, pedagógica, organizativa. Sí, pero lo perdimos igual. Para el DSM-5 está perdido, mejor dicho, ya no usa más ni esa ni la que usaba el DSM-4, que era muy parecida, sino que usa un criterio de gravedad actual, donde lista 7 síntomas, que después 8 síntomas que podemos hablar, y que no es obligatorio hacerlo, y pide que le pongas un puntaje de 0 a 4. 0 ausente y 4 muy presente. Pero después vamos a hablar de eso, pero es así. El DSM-5 quitó la idea
de estas 4 variantes. Pero para nosotros, estas 4 variantes son importantes porque ilustran, te orientan, te dan una visión rápida. ¿Por qué las quitó básicamente? Y porque, ya lo vamos a ver más adelante, porque en realidad sí es cierto que eran bastante proteiformes. En general al principio no te servían, al principio de los primeros años de un esquizofrénico no te servían, los últimos quizás tampoco, te servían en el medio, pero también podías ver que un paciente que había tenido un tipo de esquizofrenia era bastante probable que tuviera otro tipo de esquizofrenia en un segundo brote. Es decir, tiene sus inconsistencias y el DSM-5 optó por la solución radical de sacarlo. ¿Tiende a ser un poco más dimensional o no? ¿Tiende a ser más dimensional y menos categorial en estas 4 categorías? Para mí, si me preguntás mi opinión, es lo que dice el DSM-5, que es lo que pretende. Para mí no lo logró ni por pasteles. No lo logró, es muy difícil. Digamos, hacer una clasificación categorial dimensional es muy difícil. Para mí no lo logró. Pero sí, ese es un poco el objetivo. Y te vas a dar cuenta, digamos, que en 5 años, ponele, de uso del DSM-5, cuando hayan transcurrido 5 años en la Argentina, van a ser pocos las personas que usen esta escala Likert de 0 a 4 para cada uno de esos 8 síntomas. Y entonces, lo dimensional que está jugado ahí en el DSM-5, la idea no es mala, pero vas a ver que nadie lo usa. Además lo pusieron en la sección 3. No la Y tengo. ¿Eh? Quise buscar en mi libro la sección 3 y no la tengo. Claro. Tengo sin la sección 3. Y además Claro. es opcional, así que tal cual. Exactamente. En algunos libros la sección 3 no está en los libros más gordos, más caros. Es opcional, con lo cual, ¿quién la va a usar? Magoya lo va a usar. Y entonces, ¿cómo es esto? Lo querés hacer dimensional, pero la escondés. La ponés en la sección 3, que además, por definición, la sección 3 va a parar casi todo lo que requiere más investigación, aún para el DCM. Con lo cual es, digamos, un discurso un poco, para mí, incompleto, para decirlo de alguna manera. Pero bueno. El DSM-5 ya no tiene 5 años. Creo que salió en 2015. Salió en el 2015, sí, por eso dije 5 años en la Argentina. En la Argentina no me acuerdo cuándo salió, 2018 me parece. Más adelante está cuánto salió en Argentina, pero no me acuerdo. O 2017. Sí, en Estados Unidos 2015, creo. Bien. Bueno, ahí vuelve a hacer hincapié que en esta era de modificaciones y combinaciones, las manifestaciones fundamentales siguen teniendo valor diagnóstico y pronóstico, y en general se incluyen en los síntomas negativos. Abulia, alogia, lenguaje pobre y aplanamiento afectivo. Krepelin, ya también lo dijimos bastante, les diría que lo teníamos que decir, ya lo dijimos. Esto era de que consideraba la evolución como la anatomía patológica de la psiquiatría. Hacía mucho hincapié, demasiado hincapié en la cuestión longitudinal evolutiva, si no terminaba en deterioro, no era esquizofrénico el paciente, se había equivocado en el diagnóstico él o el psiquiatra en cuestión. Y esto quiero que lo leamos, o relativizado en el DSM, ya 4 y también en el 5, que da variantes de evolución, y aún más relativizado en la CIE-10, que reconoce que algunos casos evolucionan hacia la remisión completa o casi completa, y que el curso no es indefectiblemente invalidante y deteriorante. ¿Sí? Y en el último está el tema que también hablamos, que la CIE-10 tiene un criterio diagnóstico más amplio porque considera que ya más de un mes, y no más de 6 meses como el DSM-4, ya es esquizofrenia, y que tampoco para la CIE-10 es imprescindible que haya una afectación de la actividad ocupacional y social del paciente, como sí lo requiere el DSM-4. De Snyder creo que también lo dijimos lo más importante, en el 59 saca por el peso empírico los síntomas de primer orden, que ya lo vimos, que los consideraba patognomónicos. Como dice ahí, la sola presencia, en ausencia de trastorno de la conciencia, otra vez lo mismo, en ausencia
del trastorno de la conciencia o de patología cerebral orgánica, puede considerarse para este autor patognomónico de la esquizofrenia, y ya dijimos que eso quedó de modé. Bien, vamos un poco a síntomas negativos, que era el quinto, es el último que aparece en el criterio A. Básicamente incluye expresión emocional restringida en cuanto a la variedad y a la intensidad de emociones, es decir, lo que hoy llamamos aplanamiento afectivo, ¿sí? El aplanamiento afectivo sería eso, una restricción en la variedad y en la intensidad de las emociones. La segunda es la disminución de la productividad del pensamiento y del habla, o sea, como que hay una disminución o falta de productividad del pensamiento y por lo tanto del habla. Si uno no piensa, no habla. Es lo que se llama logia. Anedonia, que es la disminución del placer. Esto que acabo de decir de anedonia, que es la disminución del placer, siempre es bueno, en psiquiatría, como les dije antes, tener en cuenta cómo era antes la persona, ¿no? Porque si la persona antes tenía posibilidades hedónicas de disfrutar de las cosas, tenía interés por las cosas y la perdió, es bastante diferente a si nunca las tuvo. O si no tenía logia y la tiene, o si no tenía planeamiento afectivo y ahora lo tiene, o si no era búlico y ahora es abúlico, eso marca un quiebre, un corte, que siempre es importante tener en cuenta. Ahí pasa algo, ahí pasó algo, porque la persona no fue siempre así, cambió. El cuarto es la disminución del inicio de la conducta dirigida a objetivos, que es lo que se llama bulia, ¿no? Los síntomas negativos pueden aparecer no solamente como síntomas deficitarios, esto también es recontra importante. Ya se habrán dado cuenta porque lo vimos en Bloiler, pero durante mucho tiempo se consideró que los síntomas negativos eran síntomas deficitarios, que aparecían al final, ¿sí? En la convalecencia. Pero también pueden aparecer en el pródromo, o pueden estar en el periodo de estado, como Bloiler decía. O sea, él lo consideraban síntomas fundamentales, como lo que está debajo del agua del iceberg, es lo que cimenta la aparición de los otros epifenómenos, con lo cual uno lo puede ver en el pródromo, en el periodo de estado o en los periodos más avanzados. Perdón, Doc, ¿puedo hacer una consulta con eso? ¿Podría Sí. definir lo que es pródromo? Pródromo. Pródromo, ya enseguida vamos a pródromo, pero te lo podría definir como el periodo en donde empieza un cambio de la conducta del paciente, pero es un cambio tan inespecífico que no podríamos decir que estamos en un franco periodo de estado. O sea, básicamente, si te tuviera que decir, las 4 cosas que los manuales consideran más típicas de la psicosis, llámese alucinaciones, delirios, comportamiento desorganizado o catatónico y pensamiento desorganizado, no están presentes de manera significativa. O sea, la persona te puede decir que duerme mal, que está irritable, que está menos sociable, que está retraído, que le duele el cuerpo, que tiene disforia, o sea, una mezcla de ansiedad y depresión. O sea, obviamente que cada persona que te dice eso, vos no vas a pensar que está en un pródromo esquizofrénico, salvo que tenga una madre o un padre esquizofrénico. Y ahí te pones en alerta, una mano. Y que tenga edad de esquizofrenia, digamos. O epidemiológicamente más probable de esquizofrenia. Pero si no, no vas a pensar. Lo vas a pensar si tiene sus antecedentes o si ya tuvo un episodio, porque el pródromo, si bien el más largo suele ser el del primer brote, también hay pródromos en los segundos o terceros, en los próximos brotes, digamos. Suelen ser mucho más cortos, pero te sirven mucho para corregir los encuentros, hacer los encuentros más seguidos si estabas viendo salteado, y te sirven mucho para que la familia esté atenta, porque si estabas viendo salteado no te vas a dar cuenta vos, se va a dar cuenta la familia, y para aumentar la medicación. Doc, una pregunta, ¿esos pródromos los conoce más el paciente? ¿Es más fácil para el paciente darse cuenta en algún momento? Lo que quiero preguntar es si los pródromos son específicos o son mucho más generales. O sea, es más difícil relacionarlos directamente con la esquizofrenia, a menos que haya un antecedente genético y todo aquello. Porque, me parece, Maicon, que hiciste 2 preguntas en una. Sí. Perdón. Los pródromos son, no hay problema, los pródromos son inespecíficos, como le decía Matías, pero también específicos. ¿Por qué? No por hacerme el político, sino porque lo que también se ve es que los mismos pródromos que tuvo el paciente en el primer brote, antes del primer brote, mejor dicho, los suele tener en todos los brotes sucesivos.
Entonces, también tiene una especificidad el pródromo para cada paciente. ¿Me explico? Sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Eso después igual lo vamos a retomar porque es recontra importante. Pues si vos tenés todo lo que yo le describí a Matías, o lo que vamos a ver más adelante, que es bastante general y puede ser de cualquier cosa, en ese sentido es general. Ahora, si el tipo o la mujer lo único que sintió antes de brotarse era que tuvo insomnio y que no dormía ni a gancho, y vos lo sacaste de primer brote y lo seguiste medicando y la familia te llama y te dice no duerme hace 2 días, vos le decís, bueno, ¿se acuerda que habíamos bajado el antipsicótico a la mitad? Bueno, suba al doble y tráigamelo mañana. ¿Entendés? O sea, ahí es súper específico, porque el mismo síntoma que tuvo el insomnio en el previo al primer brote, te está anunciando, previo al primer brote se suele repetir, y te está anunciando que el tipo va camino al segundo brote, pero muy probablemente. Entonces, en ese sentido, la repetición puede ser súper específica. Y después la otra parte de la pregunta que vos me hacías era, tiene más evidencia la psicoeducación en familiares que en el paciente. Tiene más evidencia positiva en familiares que en pacientes. El paciente esquizofrénico, estamos hablando, ¿no? Vos la hacés, pero cuando ya entra en el pródromo de un segundo brote, a entrar en complicaciones el juicio, ¿sí? A empezar a desviarse a poquito y qué sé yo, probablemente se jueguen mecanismos muy primitivos que nieguen que se va a ir a un brote. En cambio, la familia es más objetiva y te llama y te dice, no lo vemos dormir las 2 últimas noches. Y en cambio el paciente puede decirte cualquier cosa. Que no durmió porque, qué sé yo, pues no durmió. ¿Entendés? Puede ser esos que dicen, no duermo porque yo a la noche estoy más despierto para escribir, bueno, para estudiar, no sé, digamos, llevando a la exageración, ¿no? Que la familia está preocupada porque no duerme, pero lo justifica porque estudia, porque se concentra mejor, porque trabaja mejor, etc. Sí. Para tener en cuenta, depende del contexto, ¿no es cierto? Todo lo que estamos hablando, pero... Sí, podría ser, aunque una de las cuestiones que está recomendada en muchos trastornos y en esquizofrenia también, más todavía te diría, es que el paciente tenga hábitos. Que el paciente tenga hábitos. Entonces, si un paciente tuyo o mío, Ruth, se queda dormida a la noche, yo voy a hacer bastante esfuerzo, y vos también espero, para explicarle al paciente y a la familia, y que se quede no hasta las 12 de la noche, pero no más. Porque el tema de mantener los hábitos de la higiene del sueño, dietéticos y qué sé yo, tiene una influencia muy importante. No solamente en la esquizofrenia, en la bipolaridad también. Hay una psiquiatra que es digamos, la top 10 en el mundo, que se llama Kay Jamison, que ella misma es bipolar 1, no es una falta de respeto, porque escribió un libro que se llama Una mente inquieta, y que estuvo en la Argentina varias veces, un par, y que los que tuvimos la posibilidad de verla, es impresionante cómo respeta los hábitos. Estamos hablando de una persona de las que más sabe en el mundo de trastorno bipolar, y lo padece. La mujer llega días antes de la conferencia, la invitan a cenar, no importa si no llegó el postre, si se atrasó el postre, ella a 1 hora se va, y es 1 hora temprana, porque es del hemisferio norte, así que se va a las 10 y pico, se fue, o sea, fuimos a la cena como a las 7 de la tarde, porque ella, que era digamos, el corazón de la cena, sabía que se iba a ir a las 10:30, lo habíamos anunciado. O sea, respetan la rutina a rajatabla. Y cuando tiene que viajar, porque su notoriedad mundial la obliga a viajar, primero, no viaja a lo loca, y segundo, viaja con mucho tiempo para acostumbrarse. No llega el día anterior a la conferencia. Bien, y está obviamente totalmente compensada, ¿no? De hecho, esto yo lo digo en los que, por ejemplo, en el caso de una amiga mía, ya se sabe que ese es su pródromo, digamos, empieza a no dormir, bueno, me llama el marido preocupado, ahí yo no me puedo meter porque no soy su terapeuta, o sea, le puedo insistir que, bueno, que consulte con su médico, que se fije la medicación, pero cuando está así, no hay con quien hablar, olvídate, o sea, hasta que no termina realmente, bueno, colapsada y que termina en una guardia, no hay modo de pararla, por
más que el marido, bueno. Ahora pasaron ya varios años de esto, pero llevaron varios años de esa experiencia, ¿no? Además de que lo vean pacientes, pero digo, acá en este caso, bueno, estoy limitada porque no soy su terapeuta. Pero después de varios años, recién ahora, por ahí me está huyendo, cuando digo, fíjate, porque mira que, no sé, esta noche no dormiste, la otra tampoco, chequea con tu médico. Pero colapsó varias veces antes de poder llegar a pensar que eso no era bueno, sino que lo toma como algo muy positivo para su vida. Muy interesante lo que decís, Ruth, porque ahí hay una especie de pulseada entre, que es lo que te decía antes, o sea, vos como amiga o la familia como familia se da cuenta que ella la va a llevar a mal camino. Ella va a tardar varios años en darse cuenta y varias internaciones. ¿Y quién le devuelve todos esos años de internaciones? Y entonces ahí la pulseada, ¿cuál es? O la pulseada o las diferentes posiciones, digo, ¿no? ¿Qué hago yo con este familiar o con esta amiga? No la puedo convencer de que toma más medicación, no quiere. Le pongo medicación en la comida para una cantidad razonable, ¿no? Para que se duerma o no. O sea, desde un punto de vista... No, el marido no quiso eso, nada de nada, no, eso no aceptó el marido. Dijo que no iba a hacer nada que no le informara a él a su mujer. Exacto, te vas a encontrar con familiares que no quieren hacer nada, que no se le informan a la mujer, te vas a encontrar con médicos que no quieren hacer nada, y yo, aunque lo considere incómodo, realmente incómodo, si no logro convencerlo y va a una internación, lo uso. El tema de, por ejemplo, qué sé yo, olanzapina sidis o la olanzapina de disolución que se puede poner en la comida, en el agua, que no tiene gusto, porque, bueno, ya sabemos que, bueno, ahí lo van a ver en bioética. Desde un punto de vista bioético no está muy bien visto esto. El tema es lo que genera cada uno de los brotes. Cada uno de los brotes Claro. genera que después tenga peor respuesta a los tratamientos, genera que tenga peor vínculos sociales, o sea, hace que el cuadro sea cada vez peor. Claro, esas son como las consecuencias del brote. Y si además, si en el mismo brote te cagó a trompada a toda la familia, o te quiso matar a alguien, o como un paciente que tenía yo que mataba a las palomas, ¿cómo se llama? Me sale colombófilo, pero no sé si tiene ese nombre. Sí, tenía palomas mensajeras. Y cada vez que le agarró un bote las liquidaba todas. Y entonces, bueno, ni te cuento si cada vez que tiene un brote agrede a alguien o cada trompada. O sea también, ¿cuál va a ser la intensidad? ¿A qué te afrontás? Desde un punto de vista bioético, para decirlo rápido, bueno, hoy el principio de autonomía, hoy prima sobre el principio de beneficencia. O sea, yo soy un poco antiguo en esto, y yo sí veo que el principio de beneficencia evita que se lastime o lastime a alguien, yo, como le decía a Ruth, le doy sin que el paciente sepa algo que no tenga gusto. Yo respeto que alguien no lo haga, que la familia no lo quiera hacer, por supuesto, listo, se acabó el tema, pero el principio de beneficencia, que es el que prima, te diría que, el principio de autonomía, que es el que prima, te diría que lo que decía Ruth, y lo que decía el marido de la amiga de Ruth, que la persona es autónoma para decidir. Ahora, ¿de qué tipo de autonomía estamos decidiendo? ¿Estamos hablando en psicosis? No hay libertad, justamente lo que se pierde es la libertad, la autonomía. Pero igual, para mí es poco discutible, pero acepto que para algunos sea más discutible. Ahí ya entramos en otro terreno, por ahí, no sé si para esta materia u otra, ¿no? Porque en realidad el tema de autonomía, las enfermedades mentales, en el caso de firmar algo legal, sí, un documento legal, sí, a ver, está hábil para ejecutar la firma, digamos, pero no hábil mental para tomar la responsabilidad de tomar una decisión de compromiso legal, ¿no es cierto? Entonces ahí también tendría que ver con el tema de la autonomía como esa responsabilidad para decidir si toma un remedio o no. Claro, exacto. Yo lo pienso igual que vos, por eso, si la familia me lo acepta, se lo doy. Porque así como el documento va a ser inválido si alguien protesta, porque no tiene la suficiente autonomía, porque está psicótico, entonces lo mismo respecto a los medicamentos. Pero es distinto si hablamos de pródromo, de un paciente que está empezando a tener el pródromo, a un paciente que para eso mejor directamente internarlo en contra de su voluntad y listo, ¿no? Muy, muy buena la pregunta, Matías. Sí,
no es exactamente el paciente que está en periodo de estado con el juicio perdido. Lo que pasa es que uno se la ve venir. Y entonces, la internación, hay un libro muy interesante de Godwin que se llama Internados, que se los recomiendo, tiene muchas consecuencias hasta traumáticas. No es sin consecuencias una internación. A veces pueden ser consecuencias positivas, pero son las mínimas. Y por eso decía que en mí prima un pensamiento medio de reducción de daño o de beneficencia también. Que es que yo lo doy, a pesar de, como bien vos decís, en el pródromo, que era lo que estábamos hablando, es cierto, el juicio no está todavía totalmente desviado. Y yo podría equivocarme porque en realidad ese paciente podría, no, por ejemplo, la amiga de Ruth, le preguntémosle a Ruth si todas las veces que le pasó eso terminó internada o alguna vez se le fue el insomnio sin más. Acá vamos a entrar en otro tema muy, ¿cómo se llama? Complejo, que es el tema de la medicación, porque en realidad esta persona sí tenía internaciones, creo yo, otras 2 o 3, a partir de los 20, entre los 20, 30 años, algo así más o menos. Y cuando dejó de tener internaciones y se estabilizó mejor, cuando empezó tratamiento homeopático. Lamento decir, pero a partir de ahí no tuvo más internaciones y está muchísimo mejor. Encontró un médico, digamos, así que hay mucho en homeopatía, ¿no es cierto? Yo tampoco apoyo todo, pero hay mucho. Pero la verdad concreta está muchísimo mejor. Y no tuvo más internaciones a partir de ahí. Es interesante. ¿Y ella creía en la homeopatía? ¿O cree en la homeopatía, mejor dicho? Y lo tomó después de estas internaciones y que, bueno, como salía, o sea, toda la desestabilización que tenía, aumentaba un montón de kilos de peso, o sea, bueno, todos los síntomas extrapiramidales, o sea, un montón de cosas. ¿Dejó la medicación alopática? Totalmente, hace años. Nada de alopatía, nada. Wow. Nada. ¿Y homeopatía unicista o...? En realidad la única homeopatía que existe es la unicista, la otra es una chantada. ¿Sabés cuál usa? La unicista. ¿Saben todos cuál es la diferencia? No estamos yendo sí, no sé, pero bueno, no sé. No sé. Nos va a agarrar diciembre y vamos a ir con una clase de esquizofrenia. La homeopatía unicista básicamente hace un montón de preguntas y considera que la persona que tiene que tomar una, eventualmente 2 cosas para recomponer su estabilidad, y son productos que tienen una disolución tal que son inocuos, o sea, desde la alopatía se sabe. O sea, son, bueno, arsénico, por ejemplo. El arsénico es un veneno, pero está tan diluido que no actúa como veneno. ¿Sí? Esa es una medicación homeopática unicista. Que en general tienden a producir lo mismo que el paciente sufre para hacer que el cuerpo se autoequilibre. La otra, que ni siquiera meritaría llamarse homeopatía, es una chantada, es que la amiga de Ruth vaya a un pseudo homeópata y le dé tres tarritos con una etiquetita que tiene nombres raros porque lo sacaron del Index Merck, que tienen sinonimia, por ejemplo, de la olanzapina o de todos los medicamentos, o nombres raros porque se pusieron de acuerdo con el farmacéutico, que cuando yo pongo, qué sé yo, alucinol, le digo cualquier boludez, ¿no? Estoy refiriéndome a poner olanzapina. Entonces está tomando como 7 medicamentos, 8, 9, 10, no importa, en 3 frasquitos diferentes, pero son medicamentos alopáticos que tienen el nombre distorsionado. Eso es totalmente ilegal. Obviamente, imagínense ahí hasta qué punto el paciente no sabe lo que toma. Si va a la guardia con esos 3 frasquitos y los médicos no saben qué toma, porque son muy pocos los médicos que tenemos llegada al Index Merck. Y encima no tenemos llegada si se pusieron de acuerdo con los farmacéuticos. En nombrar de una manera un medicamento que se llama de otra. ¿Entendieron? Doc, le hago una pregunta. ¿Esas son las que llaman flores de Bach, algo así? No. No, eso es una estafa que se llama homeopatía, que es pseudo-homeopatía, que te das cuenta por eso, porque reciben varios medicamentos con nombres que vos no conocés, y en la homeopatía unicista te das cuenta que está ok, porque en realidad le pueden dar 1 o 2 con nombre que vos conocés, que no conocés, por ejemplo, arsenicum, pero no es más que 1 o 2. ¿Me explico? No es que... Y si tenés un farmacéutico amigo,
le decís, por favor, fíjate en el index MER a ver si esta sinonimia existe, y si tenés suerte, la sinonimia existe en el index MER. Entonces, el diazepam, ponele, o la olanzapina, capaz que el index MER tiene 20 sinónimos. Eso no es homeopatía, eso es usar ilegalmente o de una manera tránsfuga, ilícita, la medicación alopática. Ahora, sí, lo que dice Ruth nos excede totalmente, es por qué la paciente respondió a la medicación homeopática. Bueno, lo último que digo, y ya no hablo más, me callo. Yo, en realidad, a mí lo que me motivó a hacer psiquiatría es la medicina antroposófica, y ya no sé si oíste hablar de eso o no, pero bueno, también he visto varios pacientes con internaciones psiquiátricas varias, y después con esta medicación, solamente con esta medicación, no tuvieron más internaciones y muy buena calidad de vida. Lo cual no quiere decir que excluya, por lo menos los médicos antroposóficos no es que excluyan lo otro, pero suman o ven equilibrando, ¿no? Digamos, ¿Con qué medicación, Ruth? Se llama la medicina antroposófica, no sé si oíste hablar. Ah, con sí, la conozco, pero como dijiste, con esta medicación pensé que te referías a una medicación en específica. No, porque siempre es individualizada. No es decir para la esquizofrenia tal o para la psicosis cual, sino que hay que ver la imagen del paciente, bien individualizado, personalizado, y de acuerdo a eso se da. Bien. Sí. Y lo que dice Ruth, no, digamos, no es raro, o sea, a ver, se ve. Yo también lo he visto, respuestas. Si tengo que decir lo que he visto mucho más respuestas a la alopatía, que es a lo que me dedico, por otra parte, no es un detalle, que a la homeopatía. Pero también he visto respuestas a la homeopatía en mucho menor cantidad. O sea, dicho en términos de lo que van a ver en farmacología, me parece que esto se lo teorizarían así. O sea, la amiga de Ruth es como un estudio de caso de alguien que respondió bien a la homeopatía y no a la alopatía, cuando en realidad, en general, la evidencia para grandes poblaciones habla de que en general la mayoría responde bien a la alopatía. Pero eso es desde el punto de vista de la medicina nuestra, ¿no? La alopática y la que es predominante en la Argentina. Sí, eso es el punto, digamos, la investigación a través de estudio de casos. Bueno, ya hay muchos, pero bueno, en inglés, en Suiza, Alemania, digamos. Pero sí, exacto. Sí. Gracias, Ruth. No, por favor. Gracias. Bueno, seguimos con síntomas negativos. Hay que diferenciar, como hay aplanamiento afectivo, abulia, alogia, anedonia como síntomas negativos, hay que diferenciar si son realmente negativos primarios, verdaderos, o si son secundarios o pseudonegativos. Los secundarios, los síntomas negativos secundarios o pseudo síntomas negativos, son esos síntomas que les mencioné, abulia, aplanamiento, anedonia, alogia, son secundarios a la medicación. Ustedes saben que el alopidol, por ejemplo, tiende a generar varias de estas cosas. O secundarias a la depresión, o secundarias a la institucionalización, alguien que está, como les decía, no es gratuito estar internado. U otra circunstancia de vida que le quita muchas de estas funciones que antes las tenía. Y es muy importante porque diferenciarlo de los verdaderos síntomas negativos, porque en caso de que sea pseudo síntoma negativo, bueno, le cambiás el grupo de medicación, o se lo bajás, si no se lo podés cambiar. Si no puede pagar la olanzapina, le bajás el alopidol, si podés. Si considerás que está muy institucionalizado, tratás que la institución sea un poco menos aburrida y más motivante. Si crees que está depresivo, tratás de afrontar también los aspectos depresivos, ¿sí? O si otras circunstancias de vida pueden estar alterándolo, también afrontarlos, ¿sí? O sea, eso es muy importante. Y otra cuestión que parece ser síntoma negativo, pero que en realidad no es primario o es secundario, pseudo síntoma negativo, es lo que dice en el párrafo de abajo, se lo podemos leer para hacerlo más fácil. La guía de uso del DSM-4, por ejemplo, dice: un tercer aspecto es distinguir los síntomas negativos de los comportamientos secundarios a síntomas positivos. O sea, no es lo mismo tener síntomas negativos, abulia, anedonia, aplanamiento afectivo, alogia, per se, que tenerlos secundariamente a síntomas positivos. Por ejemplo, si un paciente experimenta una alucinación de orden que le dice que permanezca completamente callado, esto no debe considerarse un síntoma negativo como la alogia, porque está respondiendo a el síntoma positivo. Por eso tiene alogia. Pero esa alogia no es un verdadero síntoma negativo, es un pseudo síntoma negativo, o un síntoma negativo secundario. De forma parecida, no debe considerarse abúlico
a un paciente que es incapaz de conservar un trabajo debido a que sus ideas delirantes de persecución lo ahuyentan de ese trabajo. O sea, cuando se le va la idea, el síntoma positivo, o sea, la idea delirante, se le va a vivir la bulia. O sea, eso no es un verdadero síntoma negativo, es un pseudo síntoma negativo. ¿Se entendió? Sí, sí. Verdadero Dependemos de, sí, dependemos de que se le vaya el síntoma positivo para saber si era negativo o no. Sí. exacto, exacto. Y lo que dice tercera dimensión sintomática, no se asusten, es simplemente esta cuestión que hablábamos antes, que el comportamiento desorganizado y el lenguaje desorganizado, antes se lo consideraba, y muchos lo siguen considerando, un síntoma positivo, hoy se tiende a considerar un síntoma intermedio, que no es ni positivo ni negativo. Como decíamos también antes, básicamente a la hora de decir el DSM-4 que es una psicosis, es muy amplio y se refiere a ideas delirantes, que es el criterio 1, y o alucinación, que es el criterio 2, y o lenguaje desorganizado, que es el criterio 3, y o comportamiento desorganizado, que es el criterio 4, o catatónico, ¿no? Bien. Entonces ahí bueno, podríamos tener una esquizofrenia sin alucinaciones y sin delirio. Me perdí la pregunta, Matías. Podríamos tener una esquizofrenia sin alucinaciones y delirios. Sí. Con comportamiento desorganizado y alguna de las A. Muy bien. Okay. Muy bien. La esquizofrenia simple sería un ejemplo y claro, un ejemplo claro de esquizofrenia sin alucinaciones y sin delirio. Bien, estamos recontra, requete, hiper atrasados. Bien, DSM-5. A ver, déjenme ver.